no sé si meses o un año, no sé cuánto llevamos, viendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos narra lo que sucedió con los seguidores de Jesús una vez que Jesús ascendió al cielo. Después de que Jesús vino, enseñó, hizo milagros, murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo, ¿qué sucedió con esos primeros cristianos que habitaron en la tierra? Entonces hemos estado viendo todo lo que sucedió con ellos, cómo ellos tomaron las enseñanzas de Jesús y el poder que Jesús les dejó por medio del Espíritu Santo para empezar a transformar a las ciudades, pueblos y naciones y continentes que estaban a su alrededor, y cómo el cristianismo se fue extendiendo a lo largo del mundo, empezando ahí por Asia y Europa y África a través de ellos, y que el día de hoy, 2000 años después, sigue siendo vivo, sigue siendo controversial, sigue siendo perseguido el cristianismo, sigue siendo ferviente y sigue siendo demasiado popular. Y algo muy hermoso es que el cristianismo sigue siendo creciente. No solamente es como de que los nietos y bisnietos y tataranietos de los que iniciaron, bueno, heredaron esa fe y ya, sino que cada día más miles y miles de personas son restauradas, son transformadas, son, impactadas por Dios de tal forma que dan su vida por Jesús. Y dan su vida de todas las maneras, haciendo música, fundando iglesias, abandonando sus hogares y yendo a países lejanos a predicar o a tribus, o también incluso cuando algunos misioneros están en lugares donde hay persecución religiosa, incluso dando la vida por Jesús. ¿Qué fue esto que causó aparentemente un hombre llamado Jesús? Que el día de hoy no lo podemos olvidar, ni podemos quedarnos callados, que el mundo entero sigue en fuego y sigue en guerra por las palabras de este Jesús y por las acciones y el poder de este Jesús. Entonces, bueno, esto es lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. Si no has estado acá en estos tiempos, recuerda que tenemos grabadas todas las predicaciones en la página de Facebook. Actualmente ya nos estamos mudando a YouTube porque cambiaron ciertas políticas, pero si tú entras a Facebook Poema MX o próximamente a YouTube Poema MX, vas a encontrar todo, y en vez de estar oyendo, no sé, el chisme de la semana, el horóscopo, qué sé yo, lo que oigas, puedes poner las predicaciones y puedes empezar a impactarte otra vez, aún si viniste todas las veces. Es bueno volver a recordar lo que hemos estado estudiando. Entonces, el día de hoy vamos a terminar la última parte del capítulo 18 y la primera parte del capítulo 19 del libro de los Hechos. Ahí en las canastitas que ustedes tienen en su mesa hay Biblias. Quienes no tengan una mesa igual pueden acercarse y tomar una Biblia. Y aunque vamos a estar pasando los versículos en la pantalla, es bueno a veces tener la Biblia abierta, porque en la pantalla sale un versículo o dos máximo, y luego lo quitan y ponen otro, y lo quitan y ponen otro, y a veces perdemos el hilo o nos distraemos. Pero cuando tú ahí en tu mesa pones la Biblia, estás viendo la historia completa, puedes regresarte, meditar, releer, entender el contexto. Así que el hecho de que tengamos ahora Biblias digitales o pantallas no quita esa pasión por ver la historia completa. Vamos a leer Hechos 18, 23 al 28. Y bueno, antes de comenzar, quiero decirles que hoy vamos a tocar varios temas. Vamos a tocar el tema de las amistades, de el crecimiento, el tema del Espíritu Santo, el tema de la brujería y las obras de las tinieblas, y pues sí, el tema de ir más profundo. Así que agárrense. Hechos 18, 23 al 28. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar ordenadamente las regiones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras.
había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. A lo mejor puede ser que digamos, ¿qué fue esto? ¿Quiénes son estos? ¿Dónde están? ¿Qué? Vamos a ir poco a poco. Lo que está diciendo aquí en el versículo 24, dice que llegó un hombre llamado Apolos, que era ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras. Él venía de Alejandría. Recuerdan que Alejandría pues era una ciudad muy poderosa en la región de Egipto. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, fundó Alejandría como símbolo de poder, grandeza, cultura. Estamos hablando del Imperio griego, y hasta el día de hoy las escuelas y universidades siguen admirando a los griegos como grandes pensadores, intelectuales, sabios, filósofos, etc. Y cuando dice aquí que este hombre venía de allá y era muy poderoso, ferviente, estamos hablando de una eminencia, no estamos hablando ahí de un cualquiera, ¿no? O sea, digo, no porque no hablar muy cool sea hacernos un cualquiera. Quise decir, era una persona súper capaz, súper conocedora, súper informada, súper educada, con muchos talentos. Y dice en el versículo 25 que había sido instruido en el camino del Señor. Aquí se refiere a Jesús. Le habían contado el evangelio, le habían predicado de Jesús, y él se convirtió tan bonito que ahora hablaba con fervor y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Versículo 25. Con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. ¿El Espíritu Santo estaba en Apolos? ¿Era un creyente? Cuando venimos a Jesús, ¿el Espíritu Santo está en nosotros? Sí, no teman. El Espíritu Santo estaba en Apolos. Por eso Dios lo usaba. Por eso él podía simplemente creer y predicar y pararse delante de todos. El Espíritu Santo estaba en él y conocía la palabra. No era ahí un loco, pente que se olvidó de estudiar. No, conocía la palabra y tenía el Espíritu Santo. Pero le faltaba ir más profundo. Él tenía la información, él tenía los datos, porque dice el versículo que él enseñaba con exactitud acerca de Jesús. No dice enseñaba tergiversado, enseñaba incompleto, enseñaba chafa. No. Él enseñaba con exactitud. Sabía lo que tenía que decir, sabía lo que era, sabía la información. Pero ¿qué le faltaba? ¿Por qué Aquila y Priscila lo vieron y dijeron, hay algo que este chico Apolos necesita? Algo que le falta para completar su mensaje exacto. Ir más profundo. Hoy podemos tener toda la información correcta, podemos incluso hablar con valentía, pero necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo para que la obra del Señor a través de nosotros sea completa. Y vamos a ver lo que sigue ahí. De hecho ya íbamos en la que sigue. Bueno, ahí las pones. El versículo que sigue narra, y no lo vamos a ver porque ya lo vimos,
que Priscila y Aquila, que eran dos personas italianas que por exilio, lo que sea, se habían reunido con Pablo y eran así como que ahora sí su mano derecha, su equipo, ellos oyeron a Apolo y dijeron, wow, o sea, hay que hacer equipo con él, le falta algo, pero vamos a hacernos sus aliados, sus equipos y todo. Ellos pasaron tiempo con él, lo trajeron aparte, hablaron con él, le explicaron con más amplitud lo que era el mensaje de Jesús y pues eso, o sea, esto ayudó a Apolos a crecer, ¿no? Dice, bueno, les dije que no lo íbamos a leer, pero creo que es mejor leerlo. Dice, al oírlo, en el 26, al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿Qué es esa mayor precisión? Si Apolos tenía toda la información. Pero ahí nos da en el versículo dice, pero es que se quedó hasta el bautismo de Juan. Como si ese fuera el primer paso y no había ido al segundo paso. Entonces Priscila y Aquila lo toman y lo ayudan y le cuentan más, le cuentan que hay más que el arrepentimiento y que lo primero, hay algo más. Obviamente que Apolos, claro que estaba predicando el evangelio, sino que predicaría, ¿no? O sea, ¿quién predica de Jesús sin predicar el evangelio? Por supuesto. Pero Priscila y Aquila dijeron, hay algo más. Y lo tomaron aparte. ¿Cómo nosotros ayudamos a nuestros amigos a crecer? O a lo mejor no amigos, a lo mejor recién conocidos. ¿Cómo ayudamos nosotros a la gente? Eso es algo que quiero que notemos ahorita. Vamos a pasar al tema de ir más profundo, pero viendo la actitud de Aquila y Priscila, ¿cómo nosotros ayudamos a la gente a ir más profundo con Dios? Los dejamos así como, este está más o menos, este está en sus broncas, o sea, no, tenemos que involucrarnos, pasar tiempo. Si tú ves que alguien puede acercarse más a Dios, puedes hacer lo que Aquila y Priscila, llamarle y decir, ¿dónde te veo? Tengo que contarte algo, tengo que contarte que hay más. Tengo que contarte que aunque ya sabes algo, que aunque crees en Jesús, hay más. Ok, entonces necesitamos hacer un equipo de crecimiento, no solamente compararnos con gente, porque Aquila y Priscila pudieron haber llegado a estos lugares donde Apolo hablaba y ellos, discípulos de Pablo, haber dicho, le falta, está chavo, está más o menos, ¿no? Muchas veces hacemos eso, tristemente, los cristianos, hacemos eso con ciertas predicaciones o cosas o movimientos o iglesias diferentes o algo así y somos muy como de, no, este no. O sea, no, eso es la actitud totalmente contraria a lo que deberíamos de hacer. Debemos de involucrarnos y hacer equipo con toda persona que fervientemente ame al Señor y poder nosotros sumar en sus vidas, así como ellos también pueden sumar en la nuestra. No debemos ser indiferentes ante la gente, pero tampoco estar en el extremo de me intereso y entonces estoy calificando o descalificando. Debemos simplemente amar y ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque podría alguien llegar y decir, bueno, la predicación se trata de que yo ayude a crecer a todos y entonces, Viri, ven para acá, tengo que decirte que deberías, ¿no? Y Zuli, ven para acá, tengo que decirte que te falta esto. Y Liz, ven acá, yo creo que tú fallas en esto. O sea, nos podemos volver jueces, no, tampoco, sino volvámonos fuerza, no crítica, sino fuerza para otros. Volvámonos aquellos que los inspiran y los acercan más a Dios sin convertirnos en jueces. Y luego vamos a ver en el siguiente versículo, decía que Apolo recibió
con humildad la ayuda y esto le ayudó a crecer. A veces no somos enseñables. O sea, a veces no nos gusta que nos digan que algo nos falta y que podríamos crecer y que podríamos tener más de Dios. Es más, creo que a veces hasta nos ofende. Si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Que hay más de Jesús, tú puedes decir, ¿de qué hablas? O sea, yo lo sé todo, ¿no? O sea, digo, hay niveles de golatrías aquí, hay niveles de presunciones, hay niveles de seguridades, pero en 99% de los casos, a nadie nos gusta que nos corrijan. Claro, hay que aprender a corregir y no alguien dígame la fórmula porque yo a lo mejor no lo sé. Hay que aprender a corregir con amabilidad y amor, de modo que nadie se ofenda, pero también, como la otra parte, debemos de no ofendernos cuando alguien nos sugiere que podemos avanzar hacia un lugar mejor. Debemos de tomar con humildad el consejo y poder decir, ok, seguramente Dios me mandó a esta persona para que yo crezca. Y eso fue lo que hizo Apolos. Apolos, como les digo, era un griego estudiado, me imagino que rico, culto, filósofo, lo que ustedes quieran. Él sabía de lo que estaba hablando y hablaba con elocuencia y con fervor. Los griegos se especializaban en la oratoria, en hablar con autoridad, en ser gente de influencia. Y este cuate lo tenía todo. Y a lo mejor pudo haber dicho, ay, estos italianos extranjeros, ¿qué me están diciendo, no? Pero él aceptó con humildad y dijo, sí, puedo crecer. Ya entendí que hay más y quiero hacer equipo con ellos y quiero quedarme con ellos. Entonces tengamos también esa humildad de que cuando se nos invita a ir más allá, podamos ir más allá, sin ofendernos, sin decir mejor me voy a otra iglesia donde no me molesten. Saben que muchas personas prefieren las iglesias grandes, donde, digo, a mí me encantan las iglesias grandes honestamente, pero, y me encanta esta es la mejor, no piensen que no, pero ya ven que hay iglesias así de que de 1,000 personas, de 2,000. En Estados Unidos hay iglesias hasta de 180,000 personas. En África, en India hay iglesias de 300,000 personas. O sea, es muy fácil como ir a un lugar, sentarte y a la hora que te dio hambre o que ya, no sé, van a dar los anuncios y no quieres saludar a nadie, te sales y así. Y nadie se entera de tu vida y nadie te dice nada y nadie se mete contigo. Y mucha gente abiertamente lo dice, yo prefiero ir a una iglesia donde yo me siento hasta atrás y me voy a la hora que me quiero ir y voy cuando quiero y nadie me va a decir nada. Es más cómodo vivir así la vida. La verdad es que les doy la razón. Sí, es más cómodo. Es incómodo cuando eres observado y sabes que puedes dar más de ti. Cuando sabes que si tú fallas o faltas o flaqueas, alguien lo va a notar, ¿no? En nuestra iglesia la verdad es que nadie pasa desapercibido porque pues aquí estamos y es muy fácil saber a qué hora llegó cada quien. Y bueno, por cierto, recordatorio, el culto es a las 11, bienvenidos. Ok, pero no, o sea, no significa que estemos aquí para molestarnos unos a otros, sino para invitarnos a crecer, a caminar más profundo en ese evangelio que predicamos. Últimamente, esta historia de la última parte del capítulo 18 termina en que Apolos fue usado para cambiar al mundo. Más adelante en Corintios, en varias cartas de Pablo lo menciona como un igual. Hasta dice, ustedes no digan que si son de Pablo, que si son de Apolos, somos de Cristo. Pero él menciona el ministerio de Apolos como si fuera igual de importante que el de Pablo. ¿Por qué? Porque seguramente Apolos, con ese fervor, intelecto, capacidad de oratoria, talentos, humildad y todo, recorrió ciudades, pueblos enteros, países, continentes y dejó un legado tan grande que el día de hoy no le debemos todo a Pablo o a Pedro,
sino a cada uno de los discípulos que a lo mejor no escribieron muchas cartas y no son tan famosos, pero con fervor cruzaron mares, desiertos para hablar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo los usó a cada uno de ellos. Y uno de los más reconocidos es Apolos, este joven que tuvo la humildad de saber que había algo más. Ahora, ¿qué es ese algo más? Vamos al capítulo 19, uno de mis capítulos preferidos de la Biblia y que amo con todo mi ser. Y dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó al Éfeso. Ahí se encontró a unos discípulos y Pablo les dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu. Bautizó con el bautismo de arrepentimiento e indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, Jesús. No se distraigan con el micrófono porque esto es súper importante. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, Jesús. ¿Significa que el bautismo de Juan estaba incompleto? No, porque estaba hablando de Jesús. Pero, versículo 5, al oír esto, esos discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Qué pasó ahí con nuestra teología? ¿Qué no eran creyentes? ¿Qué no eran ya discípulos de Jesús? ¿Qué no tenían ya como herencia al Espíritu Santo en sus vidas? ¿Qué no habían sido ya comprados con precio de sangre? ¿Qué no ya eran salvos? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué siquiera Pablo tenía que preguntar si recibieron al Espíritu Santo? Eran discípulos, ¿no? Hoy en día, ustedes saben que mucha gente daría por asumido que cualquiera que cree en Jesús tiene al Espíritu Santo. Es más, la gente que no a lo mejor se ha adentrado más en Jesús y en la palabra, dice que todas las personas del planeta son hijos de Dios, lo cual es mitad, podría ser mitad, lo vemos de manera diferente según la palabra, ¿no? Solo al que cree le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero estos ya habían creído, ya eran hijos de Dios. ¿Por qué Pablo viene y pregunta si recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Porque eso era una opción, que no estaba implícito, crees y recibes el Espíritu Santo. Y ellos dicen, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y me encanta que hoy, el día de hoy, cualquier persona que vaya a Poema no va a poder responder así, porque vamos a hablar del Espíritu Santo. Hemos hablado mucho de Jesús y hemos hablado a lo mejor ni siquiera en tanta medida del Padre de los cielos, pero es necesario hablar del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver con denominaciones, porque en cualquier denominación están estos versículos y en cualquier denominación van a decir lo mismo. Dice Pablo en el versículo 3, entonces, si no recibieron al Espíritu Santo, ¿qué bautismo recibieron? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el bautismo? ¿Qué tiene que ver?
Ellos dicen el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les explica, sí, es que Juan, el bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecados y para hablar de Jesús, pero hay una parte B. Podemos ir más profundo. Y no es que Jesús no sea suficiente, no es que el evangelio no sea suficiente, pero es que hay algo más y no lo estoy inventando yo. Está en esa Biblia que tienes en tus manos. Pablo, versículo 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo, ¿qué dice que hizo? Pero ya estaba en ellos. Entonces, ¿qué es esto? Vino de una forma diferente, más profunda. El Espíritu Santo, amigos, sí está en todo creyente, pero hay algo más profundo. Dice que puso las manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ha habido mucha controversia a veces en que la gente piensa que si no hablas en lenguas, y les voy a explicar lo que es las lenguas por si alguien es muy nuevo y a lo mejor no tiene idea de qué estamos hablando. La Biblia dice que hay lenguas humanas, los idiomas que inventó Dios, de hecho, en el Jardín del Edén y luego en la Torre de Babel y luego sus derivados, pero que también hay lenguas espirituales que hablan los seres espirituales. De hecho, si ustedes malamente han visto una película de terror, podrán recordar que aún los brujos y los endemoniados hablan en lenguas demoníacas, y también así los cristianos a veces hablan en lenguas espirituales. De hecho, 1 Corintios dice, si yo hablara todas las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces está hablando de que, obvio, el amor es lo más importante, pero existen esos idiomas que son espirituales. Y les decía, hay veces que la gente piensa, si tú no hablas en una lengua espiritual o sobrenatural y no profetizas, entonces no tienes al Espíritu Santo. Y a veces por eso ha habido una herida y un rechazo contra hablar de ir más profundo en el Espíritu Santo, porque a veces ha habido gente que ha mal informado, mal catalogado, mal usado o incluso forzado estos dones espirituales. Apenas hace unos meses tuvimos una cierta controversia con unas amistades que estaban queriendo forzar a una persona diciendo recibe el Espíritu Santo y di o sea, como cosas que ni al caso. O sea, la Biblia no dice que tú empujes a nadie, no dice que los fuerces a inventar balbuceos, la Biblia no dice que hagas loqueras, no, la Biblia habla de que vayas más profundo, y la forma en que el Espíritu Santo se puede manifestar en tu vida puede ser visible o no, puede ser normal o puede ser sobrenatural. O sea, bueno, no normal, sino, es decir, que parezca natural o que parezca sobrenatural. Pero una cosa no excluye la otra. El que veamos a alguien hablar en una lengua espiritual o profetizar, no significa que si tú no lo haces, es que estás salado o que Dios no te ama tanto o que tal, ¿no? Porque ha habido esa herida. O sea, yo conozco mucha gente que amo con todo mi corazón, que dice, es que yo ya pasé al frente en muchos congresos y oraron por mí y no pasó nada. Bueno, hay esa herida, pero no se trata de ver las manifestaciones, sino de tener esa hambre y esa búsqueda por sumergirnos en el bautismo del Espíritu Santo, se vea como se vea por fuera. Lo que tiene que suceder es dentro. Jesús dijo, el que está en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, la semana pasada estuvimos en un río. Bueno, qué experiencia.
creo que a varios nos estaba llevando la corriente y estábamos de que, ay no, auxilio, porque la corriente es tan fuerte. Estábamos en unos rápidos en la Huasteca Potosina, para quienes no se enteraron, y bueno, fue la cosa más maravillosa del mundo, pero la fuerza del agua a mí me enseñó tanto del Espíritu Santo, porque dije, esto es, y a veces no lo puedes controlar, es más fuerte que tú y te jala. Y sabes algo, no te resistas, porque no vas a salir lastimado como en esas piedras de la Huasteca que varios salimos lastimados. Pero por cierto, ¿cómo está tu pierna ya? Pero ok, bueno, el caso es que Pablo estaba con estos discípulos y les dice, ¿saben qué? Si ustedes creen en Jesús, si ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero hay algo más, vamos más profundo. Entonces ora por ellos, y ellos son llenos de una profundidad, o sea, es como si se echaron el clavado, ¿no? O sea, puedes ir al río de la Huasteca Potosina, quedarte en la orilla, observar, mojar tus pies, o puedes meterte a los rápidos, ¿no? Y esta es la diferencia. No es que no tengas al Espíritu Santo, pero es que hay una profundidad mayor que a lo mejor te estás perdiendo. Sí, muy bien. Ok. Esperen. En Efesios 4, 5 al 7 dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y de aquí es que mucha gente dice, no, entonces el bautismo del Espíritu Santo me saca de onda, porque la Biblia dice que hay un solo bautismo. Pero vamos a ver Mateo 3:11, donde Juan el Bautista dijo, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esto lo dijo Juan el Bautista, el que inventó, bueno, no es que inventó, pero ya saben, el ejecutor principal del bautismo de agua. Él estaba diciendo, yo estoy bautizando con agua, pero hay un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Luego, Marcos 1:8, aquí igual está él diciendo, Juan, yo los bauticé con agua, pero él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Hechos 1:5 dice, Jesús dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Eso fue antes de subir al cielo. Entonces, estamos hablando de que aunque hay un versículo que dice que hay un solo bautismo, hay otros palabras de Juan y de Jesús que podrían a lo mejor hasta tener más peso que las de Pablo, si es que pensáramos que los autores de la Biblia son personas y no el Espíritu Santo. Pero hay más versículos que hablan del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo y del fuego, que el de un solo bautismo. Entonces, ¿qué podemos entender? No es que la Biblia se equivocó, no es que Pablo se equivocó, si Pablo mismo está haciendo estas preguntas. Simplemente que a lo mejor hay una parte A y hay una parte B del bautismo, de ese un solo bautismo que habla Pablo después. ¿Recuerdan ustedes que cuando cayó el Espíritu Santo, cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos se escondieron porque los romanos querían matarlos, o los judíos, no sé quién, todo el mundo quería matarlos, y ellos se escondieron y estaban orando en un lugar como este, en un segundo piso, en un penthouse, y dice que sonó un viento así que vino del cielo súper fuerte, y encima de cada cabeza de cada discípulo aparecieron como unas, dice, lenguas de fuego, como unas llamas extrañas, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar idiomas
que en ese momento eran idiomas naturales, pero que no eran aprendidos por ellos, fue algo sobrenatural. Entonces, ahí vemos ese bautismo de fuego. Y luego, no sé si recuerdan en Isaías 6, cuando Isaías tuvo una visión, fue al cielo y estaba viendo que Dios lo hablaba, lo escogía, y dice que el carbón encendido del altar tocó sus labios y lo capacitó, igual que en Hechos 2, para hablar con denuedo la palabra. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, el fuego de Dios en tu boca. Muy, a lo mejor, sí relacionado, pero no condicional a que tú tengas que mostrar ciertos dones sobrenaturales para que la gente diga, entonces sí tiene el bautismo del Espíritu Santo. Eso es algo que solo tú y Dios van a saber. Pero si tú sabes que no, a lo mejor has buscado y no te has atrevido a echarte ese clavado en las profundidades del Espíritu, entonces quiero animarte a que tú veas que hay algo más. Y les voy a decir algo, aunque a lo mejor pensemos que ya nos echamos 200,000 clavados, aún hay algo más. Fue impresionante ahora que fuimos a la Huasteca, porque era una cascada y otra cascada y otra cascada, y todo el estado está el río corriendo y o sea, por más que pases por un lado, si te dejas ir, te va a llevar a otro lado, ¿no? Incluso yo me frené en una parte donde iba yo sola con Isabela, y al final, y me frené porque había una cinta roja de precaución y decía zona de remolinos. Y dije, bueno, igual y ahí sí, ya no voy a ser tan aventada, igual y ahí sí voy a ser tantito prudente. Pero si estuviéramos hablando del Espíritu Santo, ¿para qué ser prudentes? Déjate llevar y que te jale el remolino y te sumerja y te aviente por otro lado donde tú ni pensabas estar, ¿no? Entonces, lo que quiero expresar es que el Espíritu Santo es fuego. Fuego sobrenatural. No le tengamos miedo. No seamos recatados en la cuestión del Espíritu Santo. No seamos escépticos. No seamos conformistas. Ya soy salvo, me voy a ir al cielo ya. O sea, no. Hay mucho más. Ok. Ahora vamos a ver entonces cómo el bautismo consiste en agua y en fuego. El bautismo de Juan, que es el bautismo de agua, cuando alguien se bautiza, ¿no? Ahora algunos están tomando su curso para ser bautizados en agua como una profesión pública de que creen en Jesús. Ese bautismo significa arrepentimiento. Dice la Biblia que somos sepultados junto con Cristo en esa agua. Es como si nos enterraran y volviéramos a salir con una nueva naturaleza. Ese es el bautismo de arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo se describe como fuego. Entonces tenemos agua y fuego, arrepentimiento y luego poder para poder cumplir el destino de Dios. El arrepentimiento habla de tu pasado, lo que tú dejas atrás. El bautismo de fuego habla de tu futuro, lo que está preparado para ti. El bautismo habla de lo que tú te vas a frenar de ya no hacer. El bautismo de agua es de lo que tú te vas a frenar de tu vida pasada, de tus pecados, de todo, de decir ya no más. Pero el bautismo de fuego habla de cómo tú vas a avanzar y hacia dónde, que el Espíritu Santo te va a estar guiando paso a paso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos de agua y fuego? Arrepentimiento es dejar atrás tu nueva naturaleza, morir a tus deseos o a tus costumbres pasadas o a tu pecado. Pero el Espíritu Santo es renacer a una nueva naturaleza, ser lleno del Espíritu Santo para poder saber a dónde ir, qué hacer, qué decir y cómo vivir. No basta con dejar cosas si no eres lleno del Espíritu Santo. Puedes simplemente cambiar de costumbres. Puedes convertirte de pecador a persona buena, ¿no? Puedes convertirte de asesino a borracho a sobrio y buen ciudadano. Pero el Espíritu Santo es algo más.
el Espíritu Santo te enciende y tu corazón arde en fuego para que puedas cumplir la misión y vivir a Jesús en toda su plenitud, en toda su llenura, en todo su esplendor. Vamos a Hechos 19:8. Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses después de que había sucedido esto, ¿no? Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. El camino es Jesús. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Ahora estamos viendo cómo Pablo persiste en predicar, ¿no? Él no se cansó de predicarle a las mismas personas una y otra vez. Obviamente llegó a un punto en que ya no iba a tolerar blasfemias o insultos a Jesús y por eso cambió de locación, pero él siguió enseñando. No fue una cuestión de carácter o de aburrimiento o de ay no, yo ya sembré, ay ellos. No, era una cuestión de dignidad, de decir no voy a tolerar que estén insultando hacia Jesús porque quién sabe qué aberraciones dirían. Y entonces él cambió de lugar de estudio, bueno, de hablar o esto, ¿no? Pero vemos una persistencia donde él estuvo diario 3 meses con estas personas y muchas veces nosotros duramos 10 minutos o una cena de Navidad o una llamada telefónica y decimos, ay no quiso saber nada, tiene ideas locas, a la goma, ¿no? Y por eso a veces no logramos nada. Porque nos cansamos de la gente, nos cansamos de sus respuestas, de sus argumentos, de que piensan diferente, de que, bueno, pues yo lo respeto. O sea, sí, claro, hay que respetar a las personas, no digo que nos pongamos al tú por tú, pero sí tenemos que insistir, si nos importa Dios, si nos importa el reino, si nos importan las personas, tenemos que insistir y decirles, hay un Salvador. Y hay un Espíritu Santo y hay un reino de los cielos. Y si eso es tan maravilloso, ¿cómo nos vamos a cansar de insistir en ello? Hemos tomado muchas veces el evangelismo como una actividad extraoficial en las iglesias, o tal vez para otros es algo un poquito más recurrente, pero a veces pensamos que es cosa de una vez y ya. O sea, como de, ay, la papa caliente, ten, y ya, y te vas corriendo, ¿no? O sea, Jesús te ama, murió por ti, acéptalo, bye, ¿no? O sea, como que lo hacemos sin persistencia, ¿no? Y a lo mejor por eso no hemos conquistado un continente entero, es probable, no lo sé. Pero, ¿cuánto tuvieron que escuchar estas personas a Pablo? Y aún así no se convertían, pero Pablo seguía perseverando. Esto nos tiene que enseñar algo. No podemos rendirnos al primer no. Yo siempre he dicho, es que yo no soy vendedora, yo con un no me deprimo. Sí, pero esto no es ventas, o sea, tenemos que perseverar, ¿Te has rendido fácil cuando la gente no quiere escucharte? No significa que seamos pues castrosos y ya saben, ¿no? O sea, como estar ahí todo el tiempo, pero a la vez la palabra dice también en otro versículo, predica a tiempo y a destiempo, cuando venga el caso y cuando no venga, cuando caigas bien y cuando no caigas bien. O sea, si vas a predicar, predica que hay un Dios y vale la pena que sea predicado. Si amamos a la gente, insistamos, pero si no los amamos porque nos dan igual, bueno, oremos para amarlos. No te quedes con tu situación, avanza. Ve más profundo. No callemos el evangelio. Recordemos lo que Dios le dijo a Pablo en una visión unos días atrás, que esto supongo que predicó Liz la semana pasada, en Hechos 18:9. Dice que Dios se le apareció a Pablo en una visión y le dijo, no temas, sino habla y no calles. Y esto es para ti hoy. No temas, habla
no calles. Y a veces podemos como decir, bueno, pero también le dijo Dios, perdón, lo dije incompleto, dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo quiero decirles hoy, Poema, personas de la Ciudad de México, no temamos y no callemos, porque Dios tiene muchas personas que son de Él en esta ciudad y que aún no lo saben. Hay gente en la que Dios ha estado trabajando años y están desesperados por una gota de agua viva. Y nosotros a veces por miedo, por temor, por lo que ustedes quieran, pasamos de largo y teníamos la respuesta que ellos estaban buscando. ¿Nos van a rechazar muchos? Sí. Y veamos a Pablo. O sea, bueno, aquí simplemente cambió de locación, pero en 1000 otros pasajes lo apedreaban, lo tiraban del barranco, lo encarcelaban y él seguía. O sea, a eso me refiero con que hay más para nosotros, porque solamente el fuego del Espíritu Santo podría hacerte que tú sigas insistiendo en algo en lo que no siempre te ha ido bien y te ha ido más bien súper mal. Pero es que esto no es natural, es el Espíritu Santo que te mueve, que te guía, que te empuja. Vamos a Hechos 19:11, que es la continuación de lo que estamos leyendo. Pablo había estado predicando en esa casa de Tirano, no sé qué, 1 año y medio se quedó, no sé cuánto, un montón. Y dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. ¿Qué tal? Este es uno de mis versículos favoritos en la historia de la humanidad, porque me muestra que la vida no es normal y que lo que estamos viviendo no lo es todo, que hay más. ¿Qué onda con esto? Si fuéramos la Iglesia Católica, bueno, a lo mejor ya lo hicieron. O sea, haríamos una estatua de cerámica y diríamos, toca para... Yo una vez fui, no sé ni qué tipo de iglesia era, pero fuimos en Nuevo México, algo así, a un lugar donde había según un nacimiento de un agua bendita y construyeron un templo alrededor de eso. Y yo estaba de turista en una casa hecha de lodo, bueno, una iglesia hecha de lodo, una cosa así rarísima, muy bonita, turística, pero yo vi desfilar a muchos enfermos y muchos parientes enfermos con su foto del familiar y poniéndola ahí y poniendo ahí toda su esperanza y tomando el agua del pocito ese que había y pensando que si esa estatua o algo, no sé, que si ponían ahí la estampa iba a pasar un milagro. Y ¿saben algo? La fe de la gente es muy respetable y Dios puede hacer milagros por la fe de la gente, pero no son las personas, no son las estatuas, no es el agua bendita, es el Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pablo para que con rozarlo con un trapo, ese trapo quedara impregnado del Espíritu Santo o de la sanidad o del poder de Dios y entonces alguien más se lo llevara a otro pueblo y entonces el enfermo fuera sanado y el poseído, endemoniado fuera liberado? O sea, ¿qué tenía Pablo? Y no es que vamos a canonizar a Pablo o a cualquier persona que haga milagros, es que esto está escrito para nosotros. Santa Carla, Santa Anareli, Santo Gio, Santa Virgen, o sea, no es que hay 100 personas y hay que hacerles estatuas, es que nosotros deberíamos estar viviendo esto o podríamos estar viviendo esto. Pregunta 1. ¿Tú crees que esto fue un caso especial donde Dios dijera, le daré a Pablo un poder especial para que los trapos lleven mi gloria? O sea, ¿O crees que el Espíritu Santo es capaz de hacerlo en todos aquellos que se sumergen en Él y que no le tienen miedo
a vivir en su presencia, a tomar más de Él. ¿Qué tenemos de diferente tú y yo con Pablo? Seguramente 800,000 cosas. Pero, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar esas 800,000 cosas? No es como que Pablo tuvo un destino y era muy guau y Dios lo usó para cambiar al mundo y nosotros somos bien X. No, o sea, aspiremos a cambiar, aspiremos a avanzar, aspiremos a crecer. Si estamos en una iglesia, no es para que nos vaya, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, no es, sí es que nos va a ir bien, la verdad, sí nos va a ir bien, pero es decir, no vengamos como amuleto de la buena suerte, de voy al domingo para que Dios bendiga mis negocios. O sea, no, estamos en una iglesia para aprender más de lo que la palabra dice, que es su voluntad para nuestras vidas, y poder sumergirnos más en lo que Él dice que es su voluntad para nuestras vidas, sumergirnos en Él, profundizar en nuestra relación con Dios, no en nuestro intelecto, no en nuestra teología, no en nuestro conocimiento bíblico, sino en una persona que es fuego consumidor, que es nuestro Dios. La Biblia no está hecha para que la estudies, o sea, obvio que hay que estudiarla, pero la Biblia está hecha para revelarte a Dios. La Biblia está hecha para que tú conozcas a Dios. Pero si después de años de leerla, lo único que sabes es más de Biblia y no más de Dios, es que a lo mejor no estás leyendo correctamente. La iglesia no está hecha para que tengas amigos, aunque obvio que sí tenemos amigos. Pero si después de años de estar viniendo a la iglesia, tú no conoces más a Dios y no eres más cercano a Dios y no estás más en fuego con el Espíritu Santo, entonces algo estamos haciendo mal. Porque podríamos bien ser una logia o un club. Somos una iglesia cristiana. Pero si esa iglesia cristiana no nos lleva más hacia Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pregunta número 2. Y ¿puede un objeto inanimado portar una carga espiritual? Esa se las voy a dejar de tarea porque no la voy a responder aquí porque me corren. Pero si ustedes googlearan temas de brujería, santería, chamanismo o lo que ustedes le llamen, se darían cuenta que todos los trabajadores del reino de las tinieblas sí creen esto y sí preparan sus objetos y sí preparan sus cosas inanimadas con una carga espiritual. Esto desde la antigüedad hasta el día de hoy. Pero los cristianos no, porque somos súper intelectuales y cómo vamos a creer, ¿no? O sea, no. Entonces por eso yo no voy a responder esta pregunta. Esa ustedes la analizan con Dios porque pues hay que ser más pensante, ¿no? Todos los que han participado en un ritual pagano, hoy en día, en África, creo que hasta, ¿quién fue el Baster Gordillo que fue a sacrificar un león o alguien así, no? O sea, es más, mi querida presidenta Claudia Sheinbaum, pues o sea, pues muy por lo que ustedes quieran, pero ahí anda con sus rituales autóctonos y tradicionales mexicanos de nuestra cultura. Pero existen los rituales paganos y mucha gente piensa, la gente que está de aquel lado haciéndolos, creen en eso. Pero a veces nosotros somos demasiado escépticos y pensamos que todo eso es solo humo, o solo hierbas, o solo cosas. Pero yo dije que no iba a hablar de esto. Ay, cállenme. Ok, ya. La cuestión es esta. ¿Por qué nosotros creemos o dejamos de creer? ¿Menospreciamos el mundo espiritual? Tarararán. Pregunta otra vez. ¿Menospreciamos el mundo espiritual? ¿Le damos poca importancia? ¿Y por qué? ¿Por hacernos los listos? ¿Los intelectuales?
Estamos en un mundo espiritual, amigos. Regresen a Poema o no. O sea, yo quiero que se queden por siempre y quiero que se vayan felices el día de hoy, pero quiero decirles una noticia. Estamos en un mundo que es espiritual y un mundo espiritual no se puede vivir de forma natural. Se tiene que vivir de forma espiritual. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que entender el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. La gente nos puede tachar de lo que quiera tacharnos la gente, pueden opinar lo que quieran, pero el mundo espiritual sigue existiendo y nuestra realidad se sigue rigiendo por leyes espirituales. Creer en un Dios vivo, si vas a creer en un Dios vivo, tienes que creer en un mundo espiritual y cómo funciona y cómo se mueve y cómo se desarrolla y cómo es importante y cómo son los espíritus y cómo actúan. No les estoy diciendo que vean películas de terror, sino todo lo contrario. Por favor, ¿quieres saber cómo actúan los demonios? Lee la Biblia. No tienes que estar viendo podcasts ni cosas, o sea, películas, nada. Lee la Biblia. La Biblia habla demasiado, en cada página, de Satanás, de los espíritus, de los demonios, de la liberación, del reino de las tinieblas. La Biblia habla demasiado y bien detallado de eso. No necesitas buscar más, pero no le des vuelta a la hoja cuando veas esos temas, o no los pongas en pausa o no los borres de tu Biblia, porque te vas a perder de mucha de tu realidad. Te vas a perder de entender en dónde estás parado. Los científicos o estudiosos de ahora o de antes o de todos nos han querido hacer creer que si crees en algo sobrenatural eres inculto o poco estudiado o tonto. Pero ellos dedican la vida a investigar misterios que no logran comprender, que ellos no fabricaron y que son obra de Dios. Cada vez que yo me la paso leyendo, pues la verdad es que no es que me haga la culta, pero yo me la paso leyendo medicina, nutrición, ciencia, un montón de cosas, porque tengo una pasión loca por el cerebro y el cuerpo y eso. Y cada vez que hay un nuevo descubrimiento, porque hicieron un estudio de 100,000 personas durante 13 años y qué tal, y cada cosa que descubren, siempre me río, porque siempre digo, el resultado de eso es Dios tenía razón. Todo lo que la ciencia descubre, la arqueología, es Dios tenía razón. Ustedes vean los hallazgos arqueológicos, es como, ay, descubrieron que sí, lo que decía en tal parte de la Biblia sí era verdad. O sea, los científicos se pueden creer muy superiores a la fe, pero ellos mismos están persiguiendo la evidencia de Dios y les intriga tanto que dedican sus vidas a ella. Entonces tú no te dejes intimidar porque la gente con doctorados o algo, que a lo mejor aquí hay varios y yo creo mucho en superarnos y todo eso, o sea, los aplaudo, pero no te dejes intimidar porque alguien así te haga pensar que si tú crees en lo sobrenatural es que eres iletrado o ingenuo. Dios los inventó a ellos y a su ciencia y a sus insectos que analizan en el microscópico y se asombran, ¿no? O sea, Dios lo inventó todo, pero Dios es espíritu, Dios no es ciencia, o sea, también, bueno, Dios es todo, más bien, o sea, no lo podemos encasillar, pero la palabra dice que Dios es espíritu y que por eso hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero no tengamos miedo de creer, tengamos miedo de ser escépticos, tengamos miedo de dudar, tengamos miedo de menospreciar las cosas que Dios nos dice en su palabra. Tengamos miedo de desconfiar o de reducir la Biblia a solo los versículos que nos parecen cómodos. La Biblia, si la vas a leer, y yo les quiero decir a todos los nuevos, los que son nuevos, empiecen por el Nuevo Testamento, por favor. Es las palabras de Jesús, la vida de Jesús, eso es lo primero que hay que leer. Pero
de ahí hasta el resto de la vida, la Biblia hay que agarrarla completa. No nada más lo que nos conviene o lo que nos enseñaron o lo que nos parece no raro. La Biblia hay que agarrarla completa. Claro, hay como unos cuantos versículos que, pues sí, yo todavía les tengo miedo, ¿no? Pero vamos uno a uno, o sea, vamos avanzando en nuestro estudio de la palabra, en nuestra profundidad de la palabra. ¿Pero para qué? No para ser teólogos, sino para avanzar en nuestra profundidad con Dios, en ese río de Dios. Volvamos a Pablo, tan lleno del Espíritu Santo, que cuando él estaba por ahí y alguien lo rozaba con su suéter y luego llevaba el suéter y el enfermo se sanaba, no es que fuera un Pablo mágico, es que era el Espíritu Santo en él. ¿Por qué? Por la relación que él tenía con el Espíritu Santo. Ahora, ¿recuerdan que David, el jovencito de 14, 15 años, que fue un pastor, arpista, cantante, compositor, no sé qué tantas cosas, fue llamado al palacio donde el rey Saúl fue, les recomiendo mucho la serie de La Casa de David, está increíble. El rey Saúl estaba siendo atormentado por demonios y cuando David tocaba el arpa, los demonios se iban, el ambiente espiritual cambiaba. ¿Por qué? Ajá, no era que se sabía la última de Miel San Marcos, no era que si tocas la menor es de guerra, o sea, no eran esos detalles, no era que si su canto excelente, ni siquiera sabemos si cantaba, pero él tenía una relación con Dios, tanto que a lo largo de la Biblia Dios se refería a él como mi siervo David, el que tenía un corazón conforme al mío. Entonces es tu relación con Dios la que te va a dar esa llenura del Espíritu Santo, y cuando tú ores por un enfermo o incluso te roce alguien con su suéter, va a ser sano. Es tu relación con Dios. No son las palabras mágicas, es tu relación con Dios. Porque aquí ni Pablo ni David estaban hablando. Y tú podrás ver muchos cursos de cómo se ora para romper cadenas de, no sé, masones. Y cómo se ora para, o sea, puedes tomar muchos cursos de las palabras mágicas para deshacer la homosexualidad en tu sobrino, no sé, lo que sea, ¿no? Pero no son las palabras mágicas. No es que te den un tip, es que tú te metas al río del Espíritu Santo. Es que tú te metas al fuego del Espíritu Santo. Eso va a hacer una diferencia. No es que, si digo declaro significa que se cumple. No, o sea, no es así. Yo sí creo en la declaración positiva, pero no creo que sea porque la dices, ¿no? Sino por quién eres. Dice la palabra, la oración del justo puede mucho. No cualquier oración. Pero hay que persistir también. Ok, vamos a, Jesús dijo en Juan 14:12, este es un versículo súper importante, apréndetelo. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¡Qué loco! Todo el mundo tiene a Jesús en el concepto de Jesús hizo milagros, y claro, estamos vueltos locos por eso. Pero plan B, más bien parte B era, ahora siguen ustedes. Y yo no les hablo desde la superioridad, porque yo la verdad es que he orado por 800,000 enfermos que no han sanado. O sea, no les estoy diciendo que yo lo he alcanzado todo, pero sí les estoy diciendo que deberíamos de aspirar a más y deberíamos de buscar más, y que algo no está siendo a lo mejor tan completo como lo que leemos a lo que estamos viviendo. No podemos solamente canonizar gente y hacernos héroes de la Biblia. Debemos ver lo que esos héroes nos están enseñando y hablando para que vivamos nosotros en nuestra vida hoy.
¿Cuándo sanaremos enfermos? No lo sé, pero debemos buscarlo, anhelarlo, creerlo. Muchas veces no solo no buscamos al Espíritu Santo en tal magnitud que estas cosas sucedan, sino que tomamos a la ligera todo lo espiritual, todo lo bueno, tanto lo bueno como lo malo. Objetos consagrados a Satanás o dedicados a destruir. Y sí, la Biblia dice en 1 de Juan 5:8, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces de ahí es que mucha gente dice, es que a mí no me va a pasar nada, porque yo soy cristiano, ¿no? Entonces a mí eso no me afecta porque yo soy cristiano. Y lo estamos leyendo porque la Biblia se debe leer completa. Yo no puedo venirles a hablar de un versículo sin mencionar el otro. Pero hay otro. 1 Corintios 10:21 dice, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Esta exhortación, es más, vamos a seguir adelante. 1 Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Cuando hablamos de que no podemos estar bebiendo de la copa de Dios y de la copa de los demonios, ¿qué opinan de eso? O porque a lo mejor pueden decir, no, sí se puede. No, mira, sí puedo. Esto es blanco y negro. El hecho de que Jesús haya venido a borrar el castigo de nuestra maldad no significa que ya no hay blanco y negro. No significa que ya no hay maldad y que ya no hay santidad y que ahora podemos hacer lo que sea. No, Jesús vino a pagar un precio altísimo por todas nuestras transgresiones. Pero las cosas siguen siendo blanco y negro. Cuando caemos, Él nos levanta, nos vuelve a limpiar, pero las cosas y el mundo siguen siendo blanco y negro. No podemos beber de la copa del Señor y de la mesa de la copa de los demonios, o de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Cómo creen ustedes que sería beber de la copa de los demonios? Bueno, hay tres cosas contra las que luchamos. Nuestra carne, el sistema del mundo y Satanás y el reino de las tinieblas. Entonces, una cosa es nuestro pecado de nuestra carne y otra cosa es lo que Satanás está preparando externo a nosotros, que claro, nos influye y nos pone de malas. Pero a veces uno piensa que beber de la copa de los demonios es ir a Catemaco, a una cueva donde te van a dar una copa humeante con toloache o lo que le pongan, no sé de hierbas brujísticas, ¿no? Pero uno piensa que eso es beber de la copa de los demonios. Incluso alguna vez supe que en Coyoacán hay un como antro de vampiros donde beben bebidas con sangre y lo que quieran, ¿no? O sea, que puedes tomar fetos licuados, no sé. Hay un montón de cosas raras que pasan en este mundo y la gente puede pensar que eso es beber de la copa de los demonios. ¿Pero qué es beber de la copa de los demonios? Consumir lo que Satanás está preparando para asustarte, no, para embriagarte. La copa, cuando habla de la copa está hablando del vino. Y la Biblia dice, embriágate del Espíritu Santo. Si tú puedes ser embriagado espiritualmente en el reino de los cielos, la copa que Satanás está preparando para ti, ¿qué efecto crees que va a tener? Embriaguez. ¿Qué es un borracho? Alguien que ya no distingue en su sano juicio lo que está haciendo porque está en la fiesta. Entonces, la copa de los demonios, ¿tú crees que te vas a ver fea? Está preparada para ti, para darte justo en lo que te gusta y embriagarte y hacerte ciego. Y que tú no puedas discernir ya lo que haces, ni discernir el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hablar de
comer de la mesa del Señor o de la mesa de los demonios es algo real que tienes que enfrentar y discernir cada día de tu vida, cada segundo, cada canción que pones, cada serie que pones, cada plática que tienes, independientemente de nuestra carne y nuestros pecados normales de que me creo mucho y soy envidioso. Ese es tu carne, tu cuerpo. Pero aparte de eso está el reino de las tinieblas, que se combinan y hacen un gran equipo, pues sí. Pero, ok, dice la Biblia que hay cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y no ha imaginado nadie, que están preparadas para los que le aman. Pero ¿qué es amarlo? ¿Amas a Dios? Podemos decir, ay, Dios te amo, pero ¿amas a Dios? ¿Amas estar con Él? Cuando tú amas a alguien, ¿alguien aquí se ha enamorado alguna vez? Solo Oscar y Zuli, oigan, ¿qué onda? Gio, levanta la mano por el amor de Dios. ¿Alguien aquí se ha enamorado? O sea, cuando tú te enamoras locamente por alguien, quieres estar con esa persona, aunque sea en una banqueta comiéndote un Topo Chico. O sea, no necesitas ir a un lugar espectacular, lo que sea con esa persona. ¿Amamos a Dios? ¿O lo tenemos de amuleto de buena suerte? ¿Queremos pasar tiempo con Dios? ¿Queremos adorarlo? ¿Queremos orar? ¿Queremos hablar de Él? Y a lo mejor primero antes de hablar del bautismo del Espíritu Santo, tenemos que analizar si amamos a Dios. Y te digo algo, si no lo amas, no es que te sientas mal y ay, soy bien, no sé, lo que pongas ahí en tu boca, ¿no? Pero busca ese amor. Dile, Señor, no siento nada, pero hazme sentir. Aquí está mi corazón de piedra, lo pongo a tus pies, revívelo, hazlo latir, hazlo que sienta ese fervor. Y a eso me refiero con ir más profundo. No basta con que tú creas, no basta con que tú te arrepientas, no basta con que tú vengas a Poema, no basta con un montón de cosas, basta con que tú digas quiero más y quiero más y quiero más. Y no sé en qué nivel vas y cuánto te queda por avanzar, pero sé que hay mucho más para ti espiritualmente y que Dios te está esperando con los brazos abiertos y con las manos llenas para que tú profundices más en Él y arda tu corazón y vivas una vida de torrentes, de cascadas, de cosas inimaginables que a lo mejor ahorita no se te ocurren como planes de vida, pero que Dios tiene escritas en su libro para ti. Vamos a lo que sigue, que es Hechos 19:13. Después de esto de los milagros y que cuentan estas cosas, dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, o sea, demonios, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Versículo 15 dice: un día el espíritu maligno les respondió: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Les cuento algo, yo vi una escena similar. Una vez al papá de un amigo le profetizaron, tú serás tan usado por Dios y aún los demonios conocen tu nombre. Y estábamos un día en una reunión en aquella iglesia hermosa donde conocí a Buen Día hace siglos atrás. Y de pronto oímos que en el patio había como una persona endemoniada gritando y aventando cosas. No sé qué sucedió, no sé cómo empezó todo eso.
Y entonces llega esta persona a la que le habían profetizado, los demonios conocen tu nombre, ¿no? Pues yo creo que era una profecía para el futuro. Pero este cuate se la agarró y de que dijo, estaban todos orando por el endemoniado. Y dice, con permiso, ellos conocen mi nombre, ¿no? Y entonces le dice, tú me conoces. Y entonces el demonio pela los ojos y lo agarra y lo empieza a golpear en el piso, ¿no? Y tuvieron que salvar al cuate, ¿no? Entonces, es chistoso porque cada vez que leo esto me acuerdo y digo, yo ya lo viví y les voy a decir algo, se ha rumorado por ahí de pronto, me han dicho, es que tú ves demonios en todos lados. Amigos, es que ya los vi. O sea, de verdad les hablo con conocimiento de causa, ya los vi, o sea, ya los toqué, ya los escuché. O sea, uno no les viene a inventar cosas. Para empezar, está en la Biblia. Para continuar, tengo miles de historias que contar al respecto, incluso tengo filmaciones porque el verano pasado de camarógrafa me tocó filmar muchas cuestiones así y que incluso un demonio pateara mi cámara y saliera volando. Pero bueno, esas son otras historias, ¿no? Pero esto es verdad. Lo que ustedes ven en las películas de terror, y por eso les digo, por favor no vean eso, son historias reales. A Omar, cuando trabajaba en Paramount, no sé qué, le tocó ver como el detrás de cámaras de los que hicieron no sé cuál película y cómo en realidad eran historias reales. Y cómo hasta los directores o dueños del cine decían, ay, sí, es que pasan cosas cuando ponemos esa peli. O sea, es que son historias reales. Una amiga de mi mamá tenía una amiga en Alemania o no sé dónde, vecina de Emily Rose, o sea, bueno, no se llamaba Emily Rose, pues, pero de quien hicieron esa película, ¿no? Del exorcismo de Emily Rose. O sea, son historias reales. Incluso Aleister Crowley, el sacerdote fundador de la iglesia satánica, fue contratado para hacerlos, o sea, como actor, para hacer los ritos satánicos en ciertas películas de su época, para que se sintiera más real. O sea, son cosas reales. No estén jugando ustedes a esas cosas. ¿Quieres saber de demonios? Aquí está la palabra. No necesitas investigar más. Bueno, por favor, investiguen antes de ver una película, o sea, ese tipo de investigación sí, ¿no? Antes de hacerte fan de una banda, primero lee sus letras y discierne si está hablando Satanás a través de ellas o si traen ideologías que van en contra de todos los valores de Dios o si es música sana que puedes escuchar. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es digno de honra, en eso piensa, eso ponte en tus audífonos, todo lo demás no. Y bueno, vemos aquí tu papel en el mundo espiritual. Y esta escena que vimos de estas personas, hay una escena similar en Marcos 9, del 14 al 19, donde Jesús sana a un chico endemoniado. Dice el versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Y dice Jesús, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y tan pronto como vio a Jesús, el espíritu lo sacudió de tal modo que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe.
Y al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, y quiero decirles que esta versión de la Biblia no sé por qué rayos borró la palabra ayuno, pero en el original dice a fuerza de oración y ayuno, y en todas las otras versiones de la Biblia dice oración y ayuno, pero bueno, ya saben, respondió Jesús. Y en otra versión de esta misma escena está Mateo 17 del 14 al 21, que vamos a leer solo el 19 y el 20, donde dice, después sus discípulos se acercaron a Jesús y en privado preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? 20, por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, ¿eso sí les suena? Hay hasta canciones de esto, muévete, muévete, o sea, si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, todo el mundo conoce este final. Todo el mundo habla es más, hay iglesias que se llaman semilla de mostaza, o sea, hay empresas que se llaman semilla de mostaza, o sea, hay muchas cosas de este pasaje, pero ahora sí muy presby me veo, ¿no? Pero no leyeron el contexto. No leyeron por qué les estaba diciendo eso. Aquí estamos viendo que hay una cuestión espiritual y que nosotros podemos tomar 3 actitudes. 1, la generación incrédula. 2, la generación que no ora ni ayuna. 3, la vida de Pablo, con una relación con Dios real. Y a lo mejor me enoja que estudiosos cristianos actuales digan que cuando la Biblia habla de endemoniados hablaba de esquizofrénicos o enfermedades mentales. Amigos, no, está hablando de espíritus que se sometían al nombre de Jesús. Y yo les digo que tengo una pasión loca por el estudio del cerebro. Amo estudiar el cerebro. Aquí mi querida Regi está estudiando psicología y amo que me cuente sus cosas porque amo el cerebro y bueno, no es que ame, sí amo el cerebro, pero no es que ame las enfermedades mentales, pero me dan muchísima curiosidad. Cuando quieran hablamos de eso, pero hay otra cosa que se llama demonios. Existen las enfermedades mentales, pero existen los demonios y no nos podemos, bueno, sí podemos quedarnos de escépticos, pero también podríamos creerle a Jesús y ponernos pilas y empezar a entender cómo se mueve eso. ¿Y quién le abrió la puerta para entrar a la vida de ese niño? Porque aquí estaba hablando de que desde que era niño tenía esa situación. Pero no, los niños son del reino de los cielos y a ellos no. O sea, no, a ver, hay muchas cosas que sí, claro, eso viene en la palabra también, pero eso no significa que entonces ya, o sea, los demonios están en pausa o yo no sé. A veces tenemos ideas súper raras como de que los demonios son esos de los Ghostbusters, ¿no? Un malvavisco ahí flotando, bien bueno, ¿no? Un Michelin. Pero, ok, estas 2 escenas, la escena de Pablo en Hechos, bueno, de los hijos del sacerdote que estaban tratando de expulsar demonios y no podían, y la escena de Jesús con sus discípulos que no podían expulsar al demonio del chico, nos muestran algo. Tú puedes estar en la iglesia, caminar junto a Jesús, ser hijo de sacerdotes, decir las palabras correctas, pero ser, con todo respeto, irrelevante para el mundo espiritual. ¿Cómo puede ser eso? Podemos pasar desapercibidos, literal, para el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no nos hemos plantado bien en el reino de la luz. Podemos venir a la iglesia, pero eso no es estar en el río del Espíritu.
Necesitamos ese fervor de buscarlo. Y no es los años que lleves o las cosas que te sepas de memoria o lo que puedas imitar de otros. No es a qué iglesia vas, es tu relación íntima y personal con Dios. Lo que te hará mover montañas y lo que hará descender el fuego del cielo cuando tú ores. No significa que le vamos a quitar el crédito a Dios. Dios es el que hace las cosas, pero las va a hacer a través de quien sea. A veces por emergencia sí, ¿no? Hasta usó a la burra de Balaam, ¿no? O sea, pues sí, hay veces que por eso Dios nos usa, ¿no? Porque, ay, bueno, pues ya, ¿no? O sea, pero imagínense cuánto Dios podría usarnos para mostrar su gloria al mundo si nosotros lo buscáramos con fe, en ayuno y en oración. Imagínense qué mundo tan diferente. Tú puedes decir que eres hijo de Dios porque crees en Él, pero ¿eres su amigo? ¿Su íntimo? ¿Su siervo fiel? ¿Eres su novia? ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Relación de empleado-jefe? ¿Relación de, no sé, 8,000 cosas? Pero Él está buscando una novia que lo ame, que lo bese, que lo abrace, que pase tiempo con Él. Y de ahí se desprende nuestra vida espiritual, nuestra autoridad espiritual. No es, por ejemplo, o sea, las películas a veces son muy ridículas porque dicen que si a un vampiro o a un endemoniado le llegas con una cosa de plata, ya se van. O sea, no es la cosa de plata, no es la Biblia. Hay gente que pone la Biblia como amuleto, como si fueran ajos, para que las malas vibras se vayan. No es así. Es tu relación con Dios la que tiene esa autoridad, porque Cristo está en ti y los demonios ven a Jesús, no a ti. Vamos a concluir ahora sí con la última parte del pasaje, quiero creer, que es el versículo 17. Dice: cuando se enteraron los judíos de todo esto de los endemoniados que no salían, y los que no eran judíos, que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Y así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. ¿Cuál va a ser tu respuesta al leer todo esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Decir: ay, hoy estuvo más o menos, hoy estuvo de demonio, hoy estuvo bien largo, hoy, o sea, ¿qué vas a hacer con esto? Si tú no te llevas algo a tu casa, a tu corazón, en vano te perdiste de quedarte a ver la tele. Bueno, no, tampoco, sí te hace mejor estar aquí. Pero es decir, venimos aquí para ser transformados, no para un checklist. Venimos aquí para ser retados, para avanzar, para volar en las alturas cada vez más alto, no para cumplir nada más. Sí deberíamos cumplir, claro, es un mandamiento del Señor que nos reunamos, que le dediquemos un día de nuestra semana, pero venimos a conocerlo y a profundizar más en Él. Quienes han visto a Dios actuar, ¿me puedes poner música, Omi? Quienes han visto a Dios actuar y o a las tinieblas actuar, tienen que ser sacudidos y tomar decisiones. Los estudiosos de los tiempos y las economías antiguas dicen que esas 50,000 monedas de plata equivaldrían hoy a 1 a 5 millones de dólares, o sea, 20 a 100 millones de pesos, y que una moneda de plata era el salario de un día.
Y estas personas estuvieron dispuestas a quemar 50,000 días de trabajo. Todo su valor, yo creo que valía más que sus casas estos libros. ¿Por qué? Porque, bueno, antes los libros no se hacían en imprenta y el conocimiento, todo eso, ¿no? Pero no estamos hablando solo de una emoción del momento, sino de una convicción firme de decir, yo no quiero tener nada que ver con ese diablo. Nada. ¿En qué les afectaban sus libros de brujería si ya no los iban a usar? Los pueden haber dejado ahí de portapapeles o no sé, algo. Pero dijeron, no queremos tener nada que ver con ese reino de las tinieblas. Y recuerden que 1 Corintios decía, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Efesios 6:11 al 12 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? ¿De quién? ¿Cuál diablo? ¿El que está vencido? Entonces, ¿de qué artimañas habla? ¿Y de qué armadura habla? Claro que está vencido cuando te pones detrás de Jesús, pero no cuando le coqueteas. Ahí tú mismo te sales de la protección. Dice el versículo 12 de Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y tú puedes decir, bueno, están en las regiones celestes y yo estoy aquí abajo, entonces no me afecta. Ellos allá y yo acá, ¿no? Ellos en Mordor y yo acá en la comarca, ¿no? O sea, no. Ya estoy bien, Jesús Adrián Romero. Perdónenme. Dice, no, a ver. Todos esos espíritus malignos que leímos el día de hoy, ¿dónde estaban? Si la Biblia dice que están en las regiones celestes, pero en los pasajes que leímos hoy, ¿dónde estaban? Dentro de la gente. Cuando la Biblia habla de regiones celestes, está hablando de una dimensión espiritual, no de un lugar. Dimensión espiritual. Y te quiero decir algo, tú también estás en una dimensión espiritual, lo creas o no lo creas, ahí estás, porque ahí existimos. Y ahí se mueve Dios, y ahí se mueve también Satanás. Y tú estás, y tu vida está siendo, hay una guerra sucediendo por tu vida. Tienes que ponerte la armadura de Dios. Todos esos demonios que leímos en la Biblia, ¿dónde están ahora? ¿Se aburrieron? ¿Se quedaron en Medio Oriente? Bueno, tal vez algunos, pero ¿qué crees que están haciendo ahora? ¿Están en Catemaco todos haciendo su fiesta? ¿O tendrán otros intereses para hacer caer a los hijos de Dios? Hay una guerra en este momento sucediendo por el alma de cada persona de nuestro país. Por los niños, por las familias, por los jóvenes, por los ancianos. No es como que los demonios digan, bueno, nuestro target es de 12 años a 40. Ya los viejitos déjenlos en paz y los niños no se tocan. No es así. Es una guerra despiadada, sin compasión por cada uno. ¿Qué parte vamos a tomar nosotros en esa guerra? No es suficiente con ser buenos ciudadanos y no emborracharnos, porque a veces a eso hemos reducido el cristianismo. Es que yo no tomo porque soy cristiano, y es lo único que tus compañeros saben de ti, ¿no? Que no tomas o que no dices groserías a veces porque eres cristiano, ¿no? A lo mejor no dices las más fuertes. Pero
tenemos que ser firmes, más allá de solamente cambiar nuestro comportamiento, como es el bautismo de Juan, y arrepentirnos de nuestros pecados. Aparte de eso, tenemos que ser firmes y levantarnos y avanzar y pelear por nosotros y por todos los otros que están siendo hipnotizados por estos espíritus, por esta copa de los demonios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos caemos en ese hipnotismo? Si a nosotros mismos nos encanta la copa de los demonios y decimos, no, es que yo le quito lo de diablo y veo lo demás. No, amigos, no. No puedes agarrar una copa de vino y decir, yo le quito el alcohol y me tomo la uva. No, o sea, está junto. Y puede ser, estoy diciendo algo simbólico porque el vino sí es bueno. No se excedan. Pero es decir, no podemos simplemente separar y pensar que que no importa lo que hagas y que a Dios no le afecta y que al diablo no le afecta y que al mundo no le afecta, porque a todo el universo le afecta todo lo que tú hagas. Y si no, miren la vida de Pablo, díganme si no afectó al mundo todo lo que él hizo. Y vean la vida de Apolos. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer le está costando a alguien la vida. Somos de Jesús. Y eso tiene que ser una decisión radical. Deja que tus pensamientos se llenen del Espíritu Santo. Apaga la música que tiene esos dardos encendidos del maligno para llenarte la cabeza con la filosofía de este mundo. Apaga las series o películas que tienen esa doctrina de demonios o los valores huecos de esta generación. Apaga las redes sociales que solo están consumiendo tu cerebro y tu tiempo. Deshazte de las cosas que no agradan a Dios, sean tangibles o intangibles. Busca al Señor mientras puedes ser hallado. Ora, ayuna, invoca su nombre. Sé lleno del Espíritu Santo, más lleno de lo que eres ahora. Más fuerte, métete más adentro, más en serio, más radicalmente. Y quiero pedirles que nos pongamos de pie. Si tú quieres más del Espíritu Santo, y quiero pedirles a mis amigas que ya les había dicho que puedan orar por la gente. Y si tú quieres más del Espíritu Santo, déjate de quién te va a ver o quién te va a decir. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, quiero más de ti. Dios, quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. No me quiero quedar donde estoy, porque sé que tú tienes más. Quiero dejarme ir sin chalecos salvavidas. Quiero sumergirme hasta lo más profundo, Señor. Que me arrastre tu corriente, que me arrastre la fuerza de tu velocidad. Señor, abro mi corazón, abro mis manos, abro mi mente. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Por los que quieran, y vas a recibir, no por nosotros, no por nuestras manos, no por nuestras palabras, el bautismo del Espíritu Santo. No te dejes llevar simplemente por las emociones. Puede ser que no sientas nada, pero vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que puedas sentir un fuego, un calor, el agua corriendo? No lo sé. No limites al Espíritu Santo. Simplemente clama por Él. Pídelo. Todo lo que recibas simplemente van a ser manifestaciones. No te va a hacer más santo si hablas en lenguas o no. No te va a llevar a un grado especial, pero te voy a decir una cosa.
Si el Señor te da el que tu boca sea liberada y comiences a hablar en lenguas, te voy a decir nada más para qué puede ser. Es un arma de guerra que lo vas a tener en el momento que lo necesites. Pero también es algo maravilloso, porque es un lenguaje de aquel entre dos enamorados. Algo que solamente el Espíritu Santo y tu espíritu lo va a entender. Así es que Dios va a hacer algo. Yo no te digo qué ni te prometo qué. Solamente clama, pide. Anhela la presencia de Dios y déjate llevar. Vamos a adorar a Dios. No tengas prisa por